El gobierno de Pedro Sánchez acaba de presentar su plan para regenerar la democracia española, limitando la libertad de expresión y la libertad de prensa con la excusa de combatir la principal actividad de este gobierno, es decir, la desinformación y los bulos. Pero, ¿en qué consiste exactamente este plan para regenerar la democracia? Veámoslo. El gobierno de PSOE-Sumar acaba de presentar las líneas maestras de su Plan de Acción por la Democracia, el famoso plan de Pedro Sánchez para regenerar nuestras instituciones democráticas de la ponzoña generada por la desinformación y por los bulos. Pues bien, este Plan de Acción por la Democracia, compuesto por 31 medidas, es en realidad un batiburrillo de diversas reformas legislativas que no están necesariamente conectadas entre sí. En algunos casos se deroga parcialmente la llamada Ley Mordaza, en otros se reforma el Código Penal para despenalizar las ofensas de los sentimientos religiosos o las injurias contra las instituciones del Estado, y en otros casos, y esto debería ser lo verdaderamente relevante y preocupante, sí se sientan las bases para un mayor control político de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Por bosquejar brevemente la estructura de este plan sanchista de acción por la democracia. Este plan está compuesto por tres grandes bloques. El primer bloque, medidas para ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, consiste en medidas que supuestamente buscan dotar de mayor transparencia a la información y a la rendición de cuentas que ha de dar el conjunto de las administraciones públicas. Dentro de este bloque se encontrarían medidas como desarrollo de estrategias y mecanismos de gobierno abierto, la aprobación de la nueva estrategia de gobierno abierto y remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley de administración abierta para ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés, y ampliar la participación ciudadana, la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos, o el establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas cada 6 meses para todas las administraciones públicas, o la aprobación del Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear 2 nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada. Un segundo bloque serían medidas para reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. Por ejemplo, establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del Estado de la Nación, o la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas, o la obligación de publicar todos los microdatos de las encuestas electorales debidamente anonimizados, o reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada. A falta de conocer los detalles, ni el primer ni el segundo bloque que hemos mencionado tienen por qué ser especialmente lesivos para la libertad de expresión y la libertad de información. De hecho, son propuestas que no afectan directamente a ninguna materia vinculada con la libertad de expresión y de información. Pero no cabe decir lo mismo del tercer bloque de este Plan de Acción por la Democracia. En este tercer bloque, llamado Medidas para fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo, hay de todo. Hay medidas dirigidas a obligar a los medios de comunicación a que revelen exactamente quiénes son sus accionistas, sus propietarios. Por ejemplo, creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Hay otras medidas dirigidas claramente a limitar que determinados medios de comunicación, a los que Pedro Sánchez llama pseudomedios, puedan recibir subvenciones públicas por parte de aquellas administraciones que Sánchez no controle. Por ejemplo, reforma de la Ley de Publicidad Institucional para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad, o asimismo introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas, o también hay, como ya hemos señalado, derogaciones parciales de la llamada Ley Mordaza.
reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo esto está en este tercer bloque, pero nada de ello me parece especialmente grave o especialmente dañino para la libertad de expresión o para la libertad de prensa. Es verdad que la obligatoriedad de revelar quiénes son los accionistas de un medio de comunicación puede atentar contra la privacidad de determinadas personas que quieren financiar un determinado proyecto informativo o un determinado proyecto editorial, pero no quieren, por miedo a represalias, que su nombre aparezca ligado a ese proyecto empresarial, y la obligación de revelar su nombre podría retirar financiación privada de esos medios de comunicación y por tanto podría limitar la libertad de prensa de los periodistas implicados en ese medio de comunicación. O es verdad que la limitación de la financiación pública, siendo magnífica noticia, se aplicará de manera asimétrica, es decir, no estaremos ante una supresión de las subvenciones públicas a todos los medios de comunicación, que sería lo ideal, sino de una supresión asimétrica. Los medios de comunicación no alineados con el gobierno PSOE-Sumar verán limitada la financiación pública que reciben y los medios de comunicación alineados con el gobierno de PSOE-Sumar mantendrán su respectiva asignación presupuestaria. Siendo cierto todo ello, de nuevo, no me parece que ninguna de estas medidas sea especialmente grave en contra de la libertad de expresión. De hecho, la supresión de subvenciones públicas a los medios de comunicación, aun siendo asimétrica, creo que es una buena noticia. Ahora bien, dentro de este bloque tercero, sí hay un apartado que me parece especialmente preocupante o como poco potencialmente preocupante. Digo potencialmente preocupante porque de momento solo se han esbozado las líneas maestras de las reformas legislativas que pretende impulsar a partir de ahora Pedro Sánchez. Y por tanto, obviamente, habrá que estar a los detalles de esas reformas legislativas. Pero como vamos a ver a continuación, esas líneas maestras no pintan nada bien. Apartado sobre la promoción de una mayor calidad del debate público. En primer lugar, aprobación de una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación, es decir, el Estado destinando recursos a luchar contra aquello que los políticos califiquen arbitrariamente de desinformación, que muchas veces simplemente es la información que no le gusta al Estado que sea revelada. En segundo lugar, reforma de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas con indemnizaciones y plazos adecuados. Es decir, una reforma que acaso, ya lo veremos cuando se presente el texto concreto de esa reforma, pero que acaso pretenda amedrentar a los periodistas con sanciones económicas gigantescas en caso de que sobrepasen ciertas líneas rojas que esta ley no habilite a que sean sobrepasadas. Por ejemplo, el caso de Begoña Gómez. ¿Con estas reformas legislativas sería prudente económicamente que un periodista lo investigara y lo divulgara? ¿Podría Begoña Gómez, con esta reforma de la ley en la mano, arruinar a periodistas o a medios de comunicación que publiquen los resultados preliminares de su investigación sobre potencial corrupción de la esposa del presidente del gobierno o al menos de comportamientos moralmente muy indecentes? Pues bueno, como digo, lo veremos porque no tenemos el texto de la reforma, pero desde luego que Sánchez pretenda tocar esta ley no apunta en la buena dirección. El riesgo de amordazamiento efectivo de los periodistas, de censura previa para evitar una bancarrota económica instada por las indemnizaciones de esta ley, el riesgo, como digo, es alto. Tercera reforma.
abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que puedan afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiere a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de difamaciones y su encaje legal. Aquí tenemos una parte de la reforma que desde un punto de vista liberal está muy bien, que es la despenalización de los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos o de las injurias a las instituciones del Estado, pero también subyace otra posible reforma que no está tan bien y que de hecho es bastante peligrosa, que es el posible agravamiento de los llamados delitos de odio. Al final, la crítica a determinadas ideologías que pretenden apropiarse de la representatividad de determinados colectivos, de manera paradigmática la crítica al feminismo colectivista como si fuera una crítica a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres, este tipo de prácticas jurídicas insertas en el Código Penal son desde luego muy limitativas no solo de la libertad de expresión, sino de la libertad ideológica. Veremos si se consuma este agravamiento de los llamados delitos de odio, pero a punta manera. En cuarto lugar, puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad. Bueno, si antes decíamos que estaba muy bien que se eliminaran subvenciones públicas, aunque fuera una eliminación asimétrica, escorada ideológicamente en contra de los llamados medios de comunicación de derechas, aquí tenemos todo lo contrario, una lluvia de 100 millones de euros claramente dirigida a comprar medios de comunicación. No solo medios de comunicación que ya estén alineados con el gobierno, sino a lo mejor incluso medios de comunicación que anteriormente estaban alineados en contra del gobierno. Una especie de disidencia controlada, para entendernos, porque la operación podría ser la siguiente. El gobierno de España prohíbe que la Comunidad de Madrid subsidie a un medio de comunicación de esos que Sánchez llama pseudomedios, ese medio de comunicación que dependía de manera extraordinaria de la financiación que le proporcionaba la Comunidad de Madrid, se halla al borde de la bancarrota, y de hecho debería desaparecer. Si es un medio de comunicación que no puede sostenerse sin ayudas gubernamentales, debe desaparecer, pero estando en esa situación de casi bancarrota, llega el caballero blanco del gobierno de Pedro Sánchez con un saco de 100 millones de euros en ayudas a la digitalización y le dice: si te sometes a los intereses, al discurso, a la ideología del gobierno, es decir, si abdicas de tus pecados ideológicos y abrazas la nueva fe socialista, te daré algunos milloncitos con la ayuda no de estar subsidiando tu propaganda ideológica, sino de estar transformándote y digitalizándote para que levantes cabeza y puedas seguir operando. Esta operación, grosso modo, es lo que hizo el gobierno de Pedro Sánchez con el Grupo Prisa, que al comienzo era muy antisanchista y a cambio de un plan de salvamiento público-privado ha terminado convirtiéndose en el medio de comunicación más sanchista que existe. Pues bien, se trataría de repetir esta misma operación con otros medios de comunicación antisanchista. De nuevo, ya veremos si ese es el caso, pero desde luego no huele nada bien. En quinto lugar, reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación en consonancia con la creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. Lo que aparentemente se quiere hacer aquí con esta reforma es crear una especie de etiquetaje estatal sobre qué es un medio de comunicación y sobre qué no es un medio de comunicación. Ese reparto de etiquetas correría a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y permitiría, por tanto, descalificar oficialmente a determinadas organizaciones como pseudomedios. La etiqueta ya no sería simplemente un insulto que sale por la boca de Pedro Sánchez, sino un sello oficial que certificaría que una determinada empresa, una determinada organización no está actuando con el rigor debido de un periodista,
y por tanto no está actuando como periodista y por tanto no merece el respeto institucional que merecen los periodistas, por ejemplo, a la hora de ser acreditado en el Congreso de los Diputados o a la hora de que los políticos acepten responder sus preguntas y someterse a fiscalización pública, o incluso a la hora de que sus fuentes sean protegidas, porque si ya no es un periodista, las fuentes ya no son las fuentes de un periodista, sino de un pseudo periodista o de un difamador profesional, y por tanto ese pseudo periodista sí podría tener la obligación de revelar quiénes han sido sus fuentes. Todo eso es lo que parece estar detrás de esta reforma. Crear un sello público de buen periodista y un sello público de mal periodista o de falso periodista, lo que clarísimamente atentaría contra la libertad de prensa. Si bien, también hay que decir, solo agrandaría la brecha entre una masa de ciudadanos que cada vez confía menos en el Estado y el propio Estado, porque si esa masa de ciudadanos se está informando a través de una plataforma a la que el Estado califica de pseudomedio, lo que sucederá es que esa masa de ciudadanos que desconfiaba del Estado y que se informaba de ese medio de comunicación, todavía desconfiará más del Estado y tenderá a confiar más en ese medio de comunicación que, con respecto a ese conjunto de personas, aparentará ser un medio de comunicación disidente, un medio de comunicación insubordinado frente al credo oficial que desea imponer el Estado. Y por último, creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación. ¿Para qué se crea una comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación? Pues desde luego para seguir regulando esa supuesta desinformación. Dicho de otra manera, esta última medida consiste en dejar la puerta abierta en el futuro a nuevas normativas aún más limitativas de la libertad de información y de la libertad de prensa. Equivale a señalar que todas las reformas anteriores no son un punto final, sino un punto y aparte, que después de toda esta retahíla de reformas, lo que queda es un y continuará. Y claro, continuar con las reformas legales que afectan directamente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa no es una buena noticia. En definitiva, estas son las líneas maestras del plan de Pedro Sánchez para regenerar la democracia española luchando contra la desinformación y contra los bulos, es decir, luchando contra sí mismo. Son medidas que todavía tienen que ser desarrolladas normativamente y, en su caso, ser aprobadas en el Congreso, pero al contrario de lo que suele decirse en estos casos, el diablo no solo está en los detalles. El diablo, en este caso, también está en las líneas maestras.